Si quieren, apaguen los micrófonos un momentico para que podamos escuchar la clase, ¿vale? Otro acontecimiento. El centro de la ciudad se inundó de horror. Centenares de transeúntes corrieron para auxiliarlo, pero la indignación, la incertidumbre, la impotencia, inconformidad, todo eso que eso describe ahí es un relato de algo que está sucediendo en ese momento. Por lo tanto, no es un hallazgo. Vamos más abajo. Miren lo que dice. En definitiva, la ciudad fue devastada. Sigue contando hechos. ¿Listo? Si usted lo quisiera tomar como un hallazgo, entonces el riesgo, devastada en el riesgo sería, por ejemplo, que una edificación se cayó y puede lastimar a la gente. Bueno, eso podría ser. Pero miren, este hallazgo es bastante claro, este hallazgo aquí. 146 edificaciones destruidas. Eso sí es un hallazgo, porque ahí vemos el riesgo inminente, porque dice qué verbo destruidas. ¿Listo? Veamos unos hallazgos acá, miren, para que ustedes puedan hacer la confrontación de la norma. Escúchenlo a este señor. No sé si escuchan ustedes ahí. No sé. Bueno, espérenme un momentito. Porque el Estado, no de la competencia. Espero que lo Es escuchen. un Estado patrimonial que toma la forma coyuntural de un narcoestado. El país vive actualmente de 3 rentas. Rentas petroleras, rentas mineras y rentas de la coca. Esos son los 3 mecanismos básicos de acumulación de excedente de capital. Me dirán, pero... ¿Sí oyeron el hallazgo? El hallazgo es que dice que en nuestro país se sustenta por 3 rentas: el petróleo, la minería y el narcotráfico. Entonces, eso ya no es un acontecimiento, sino que es un hallazgo sacado del video del profesor Gilberto Tobón. No sé si me explico en la diferencia entre acontecimiento y hallazgo. ¿Puede dar otro ejemplo? Sí, claro. Vale. Vamos a seguir. Miren lo que dice. También hay empresas, la Galletería Noel, que es una especie de panadería grande en Miami, y otra serie de empresas en Colombia, que viven de rentas y de privilegios monopolísticos que les otorga el Estado, no de la competencia. Ni siquiera son monopolios formados en la lucha por la competencia, no. Son recursos que les entrega el Estado, en tanto es un Estado patrimonial que vive de la renta. Un ejemplo reciente, el impuesto, llámelo como quiera, tasa de confiabilidad que se entregó a las termoeléctricas. 15 billones de pesos se robaron, se lo echaron al bolsillo. ¿Y quién responde por eso? Nadie. Miren, ese es un claro hallazgo, que le dieron a las termoeléctricas 15.000 millones de pesos. ¿Quién responde? Nadie. Eso es un hallazgo. ¿Y cómo nosotros identificamos que sí es un hallazgo? Ese hallazgo acarrea, en este caso, son riesgos patrimoniales del Estado, de los impuestos que los colombianos pagamos. Ese sería un hallazgo. A veces sí, muchas veces los hechos confirman el hallazgo. Y los acontecimientos, miren, es una
un relato, una narración de lo que ha pasado. ¿Listo? Miren este hallazgo que me gustaría que ustedes lo tengan en cuenta. Si me detengo, empujadme. Si os traiciono, matadme. ¿Listo? Miren la profundidad de esa afirmación de Gaitán. Si me detengo, empujadme. ¿Ya? Él se relaciona ahí mucho y se enfoca mucho en el discurso político. Miren otro ejemplo. Aquí mismo, para no irnos más allá. Como también por hecho de haberse afectado la pacífica convivencia del país. ¿Listo? El asesinato, miren aquí. El asesinato, tanto por el insólito asesinato de un connotado líder político, como también por hecho de haberse afectado la vida pacífica, o sea, la pacífica convivencia del país. Seguramente, y pueden tomarlo ustedes como un hallazgo, porque acarrea un riesgo. Y en el video miramos que arrastraron a Roa, ¿cierto? Hasta que lo mataron. No sé si quede claro ahí cuál es el hallazgo y cuál es el acontecimiento. ¿Tiene de pronto el programa el AutoCAD? Profe, un hallazgo puede ser un No, supuesto. acá tienes que descargarlo. Pero eso no es gratuito, Señora, ¿no? Toca ¿Sí? Un craquearlo. hallazgo puede ser un supuesto. De Compucali descargarlo. no, Compucali. ¿Compucali? no puede ser un supuesto. Compucali TV. No. ¿Tienen más preguntas? Aquí sí que hay hallazgos, miren. Aquí con el profesor Tobón hay muchos hallazgos. Él mismo los está nombrando. Nadie. Saldría para otro lado. Uribe vivió lo mismo, para decir de lo más reciente. No va a pasar nada. Y el Contralor dice que va a hacer una investigación y la investigación no llega a nada. Y el procurador pela los colmillos y dice que también va a investigar y no pasa nada. Esto es un país de pillos. Ahí está el ejemplo más reciente. 15 billones de pesos, billones que los tomaron en las termoeléctricas, regalados por el Estado, obviamente previa a las comisiones que hay que pagarles al ministro de Minas, al presidente de la República. Es que no hay negocios gratis, como dicen los americanos, no hay almuerzo gratis. ¿Por qué llegamos a esa situación? Esa parte la voy a tratar de resumir. Por lo siguiente, porque la tesis es esta: en Colombia siempre hubo más territorio que Estado. Siempre hubo más territorio que Estado. Desde que el país decidió... Miren estas afirmaciones que da el profesor Tobón. Siempre hubo más territorio que Estado. ¿Sí sabemos la diferencia entre Estado y nación? ¿Sabemos la diferencia entre Estado y nación y territorio? Muchachos, ¿sí sabemos la diferencia entre territorio, nación, Estado? Estado es una organización y la nación son las personas. Sí.
Verá, sí, estamos en lo correcto. Estado es la organización política. En este país es ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Listo? La nación está más relacionada en la cultura y la tradición. Somos nosotros la nación. El hecho de ser colombianos ya nos convierte en nación. Y el territorio es lo que geográficamente, físicamente es Colombia, que no es Venezuela, ¿cierto? Es la frontera, o sea, hasta la frontera llega Colombia, hasta ahí. Eso es territorio. Y el profesor Tobón, miren lo que asevera. Estado. En Colombia siempre hubo más territorio que Estado. Siempre hubo más territorio. Él se refiere a que al territorio, o sea, hay más territorio que Estado, que le quedó grande al Estado gobernar. Imagínense, y ese es un hallazgo. Ese es un hallazgo y lo podemos corroborar con Cauca, Putumayo, Nariño y Chocó. Con esos 4 departamentos podemos corroborar la tesis que da el profesor Tobón. ¿Listo? No sé si les quede claro, ¿qué les parece? Bueno, ¿estamos listos para identificar los hallazgos? Profe, ya sería con respecto al taller en sí, para que no nos vaya explicando y nosotros vamos adelantando, por favor. Sí, claro, pero díganme si les queda claro lo de hallazgos, que es lo más importante. Pues por mi parte, ahorita con el ejemplo, pues me quedó más claro. ¿Sí lo entiende? ¿Sí lo comprendemos? Ah, vale, vale. Verá, entonces, ya tenemos esa parte, ¿no? Voy a abrir el taller para que ustedes bueno, veamos este que está aquí. Bueno. Dice realizar seguimiento al acontecimiento 9 de abril, y ello va a identificar hallazgos documentales. ¿Qué hace usted? Hace lo que hicieron ellos, mire. Listar 5 hallazgos. Listo. 5 hallazgos. De esos 5, toman 3. ¿Listo? Eso dice el taller. Ahora sí, en el siguiente paso es poner los hallazgos en un lado, donde ustedes quieran, y poner los principios y normas en otro. Y miren la norma aquí en la pantalla. Voy a tomar un hallazgo para hacerles el ejemplo de cómo entrelazar con la norma. ¿Listo? Bueno, dice el profesor Tobón que el territorio es más territorio que Estado. Ese para mí ahorita lo tomo como un hallazgo. Me voy a la norma y miro que se trata de principios de responsabilidad social. Primero analizo. ¿Qué es responsabilidad social? Es que el gobierno a nosotros, no, como colombianos, nos dé todas las facilidades para que podamos desarrollarnos como personas políticas, económicas, sociales, educativas, de salud, ¿cierto? Nos podemos, ¿qué le digo?, desarrollar siempre que el gobierno dé las garantías. Empezamos mal. Estamos hablando de ese hallazgo en el Cauca, en el Chocó, en el Putumayo y en Nariño. No ha habido responsabilidad social en esa parte. Miren cómo lo comprobamos. Dice, la norma ISO 26000 data del 2010
y fue elaborada por un extenso grupo de expertos. En primer lugar, esos 4 departamentos han estado siempre confinados por el gobierno. Jamás hemos tenido la oportunidad de tener lo que otras ciudades tienen, ¿cierto? En segundo lugar, la fecha. Miren la fecha. Está del 2010. Del 2010 para acá apenas han pasado 10 años. Listo. O sea que esto es reciente. Esta norma no aplica desde 1948, que es cuando mataron a Gaitán. Entonces vamos a hacer una referencia de lo del video del profesor Tobón y lo de la guía. Miren lo que dice acá. Por ejemplo, yo voy a tomar esa parte. El comportamiento ético del gobierno deja mucho que desear. Deja mucho que pensar. 4 departamentos que han sido confinados. Ahora si usted se pone a hablar de Guainía, de Arauca, de Baupés, de Casanare y de Amazonas. Son polarizaciones, mire, de los departamentos y deja de ser un estado porque es más territorio. ¿Listo? Vamos a comprobarlo de otra manera. El comportamiento de las organizaciones, mírelo allí en la pantalla. Debe basarse en valores de honestidad. Yo le pregunto a usted, deme un ejemplo de ese hallazgo que se haya hecho honestidad, por ejemplo, en Chocó. Un ejemplo. No está difícil. ¿Cuántas universidades hay en Chocó? ¿Cuántas oportunidades de trabajo hay? ¿Qué se está exportando desde Chocó? ¿Cómo vive la gente allá? Entonces el Estado ciertamente es más Estado, Edgar. ¿Cómo que ni idea? ¿Tú no has visto las noticias? De cómo la gente muere a manos del conflicto armado, siembran coca porque no ven otra oportunidad. La única universidad que medio funciona es la de Quibdó. Ellos generalmente salen lo más cerca a Medellín a trabajar o a estudiar en cosas que realmente no les da su formación académica, ¿no? Eso que dice Karen, lo voy a subrayar aquí. Eso es lo que está hablando el profesor Tobón. Y esto está escrito en el principio, mire. El comportamiento de las organizaciones. ¿Quiénes son las organizaciones? El gobierno nacional, los alcaldes, las alcaldías, las gobernaciones, las asociaciones del gobierno, por ejemplo. ¿Listo? Los contentan con jóvenes en acción, los contentan con familias en acción, los contentan con estar reunidos y les dan miserias. O sea que al gobierno le quedó más grande, ¿cierto? Gobiernan desde Medellín, ¿sí? Viven allá, imagínense. No viven en Chocó. Lo mismo pasa aquí en el Charco, Nariño, en Salahonda, Nariño. Exacto. Hay demasiada corrupción. Y mire lo que está diciendo el profesor Tobón sobre eso. No hay almuerzo gratis. ¿Por qué llegamos a esa situación? Esa parte la voy a tratar de resumir. Por lo siguiente, porque la tesis es esta. En Colombia
siempre hubo más territorio que Estado. Siempre hubo más territorio que Estado. Desde que el país decidió fundarse como republiqueta. Entonces, durante todo el siglo XIX hubo entre 15 y 19 guerras civiles, contando las regionales y las locales. Porque era una lucha entre las élites terratenientes por tomar el poder del Estado para poder redistribuir las rentas agrarias. Ahora sí, miremos la otra noticia, mire, con el Bogotazo. Revolucionó a los bogotanos. Jorge Eliezer Gaitán fue asesinado es porque lo quisieron mover del poder, porque veían que allí se iban a enderezar las cosas, ¿no? Y ya unas pocas familias tenían el poder aquí en Colombia. Si nosotros hiciéramos una auditoría de todas esas familias poderosas aquí en Colombia, no queda cabeza sobre cuerpo, ¿cierto? Jorge Eliezer Gaitán era colombiano. Jorge Eliezer Gaitán era un líder. Fue también víctima de ese atropello del gobierno, sí, porque el mismo gobierno lo mató. ¿Listo? ¿Qué también podemos decir de eso? Que los principios de la norma se están reflejando allí en la vida de Jorge Eliezer Gaitán, en el artículo, en la tesis que postula el profesor Tobón y en los principios de la norma. O sea que hay tres cosas que podemos enlazar allí. Y eso que no creo que hayamos visto lo demás, que es me encanta hoy leer las apreciaciones que ustedes tienen. Miren, esta materia la hubiéramos podido dictar con solamente sistemas y solamente con la norma. Pero hay necesidad porque ya existe auditoría aquí en Colombia. ¿Cierto? Qué chévere que opinen, qué bien esas apreciaciones. Eso es lo que yo quisiera ver en el taller. Que con sus propias palabras ustedes analicen la situación colombiana. No puede pasar desapercibida esta materia en ingenieros que ya tienen una formación que ya es para el trabajo, ya es para la vida, ya es para aportar al país. No podemos dejar pasar la oportunidad de una materia como esta para que nos releguemos. Por favor, coloquen esas apreciaciones en el taller. Eso lo valoro mucho. Sí, les invito a que miren Matarifes, como así como dice Karen. Y también lo del Bogotazo, Caterine. Eso es una cosa impresionante, imagínense. Mire el billete de 1.000 pesos. Mire el billete de 1.000 pesos. Ahí está Jorge Eliezer Gaitán. Y de 1948 a la fecha, miren cuánto tiempo, 70 años casi, ¿cierto? Que han pasado. Ahora sí empiezan a enumerar. Luis Carlos Galán, Carlos Pizarro, Jaime Garzón, Bernardo Osa, Pardo Leal,
toda la gente de la UP, Rodrigo Lara Bonilla, ¿quién más se me viene a la mente? Gente que ha querido hacer algo por nuestro país y los han matado para que ellos no tomen el poder. Imagínense, ahorita, gracias a Dios, aquí en Colombia ya hay un ente que se llama Auditoría de la República de Colombia. Ya está dando frutos. Pero es importantísimo que nosotros como colombianos analicemos estas situaciones que nos son ajenas, ¿listo? Y la herramienta que nos da la auditoría es encontrar los hallazgos después de un buen análisis, ver qué riesgos se corren y tratar de mitigar ese riesgo. Miren qué herramienta tan poderosa que nos dan. Déjenme contarles una cosa. Miren la pantalla. Documentos. Cierto. ¿Quién escribe? A ver. Karen, cierto. ¿Se acuerdan que dieron una serie de Cóndores no entierran todos los días? Una película en el cine, más bien. Sí, terrible, ¿cierto? Miren lo que pasó hoy. Déjenme contarles esta anécdota, miren. Estamos viendo con ustedes auditoría, ¿cierto? Y precisamente el día de hoy nos hicieron auditoría externa de parte de otra universidad a nosotros en la Facultad de Ingeniería. Y ellos de los 3 programas que tenemos escogieron a sistemas. Y miren lo que estamos tratando con ustedes. Aquí está, miren. Riesgo nivel alto, mire. El currículo no responde a las exigencias de la sociedad contemporánea. Miren este hecho, es un hallazgo. El currículo, no sé si lo alcancen a leer bien, está un poco pixelado. El currículo no responde a las exigencias de la sociedad contemporánea en nuestra universidad, allí en la Universidad de Nariño. El riesgo es nivel alto. Y miren las actividades que se proponen para implementar la disminución del riesgo. Perdón. En todo caso, yo he querido que ustedes miren que la auditoría no es tan ajena a lo que nosotros pensamos que es una asignatura, no. Es que es una manera, es una herramienta, por eso está en su plan de estudio, para que a usted le despierte la sensibilidad de la necesidad de que seamos honestos, ustedes y yo, éticos, responsables, honestos, que si se encuentra una plata, devolverla, que si le dan la oportunidad de hacer fraude, no aceptar, si lo van a sobornar, no aceptarlo. ¿Listo? La auditoría no solo es para la parte financiera. Yo les he hecho ver como un panorama, ¿cierto? En los primeros días de clase también vimos la auditoría a la parte ambiental, ¿cierto? La auditoría tiene muchos campos donde se puede aplicar, mire. Aquí tengo otra imagen de cómo se estructura la mitigación de un riesgo, mire. Vamos a ver otra. Y miren aquí cómo le dan calificación al riesgo. Miren, lo que ya hicimos en clase. Eso es una realidad. Nivel medio, nivel bajo. Y este es un riesgo alto. Miren, ¿de qué trata? El currículo no responde a la exigencia de la sociedad contemporánea. Imagínense, esto es algo grave. ¿Qué tiene que hacer este departamento que nosotros administramos? Tienen que corregir
en el currículo, en el diseño curricular, el plan de estudios que se le va a dar al próximo ingeniero de sistemas, debería esto ajustarse. Para eso es la auditoría. Qué chévere porque la auditoría es tan amplia, pero también tan específica que se puede organizar, ¿cierto? Qué chévere que ustedes hagan unos relatos como los que están haciendo acá, miren. Estas conjeturas que ustedes hacen me encantan porque sale de la sensibilidad de su pensamiento, de lo que está realmente pasando en el país. Hagan este ejercicio. Escojan un hallazgo de aquí, de lo que quieran. Vayan acá, escojan un hallazgo de lo que dice el profesor Tobón. Vayan aquí a la norma y miren esos hallazgos cómo se ajustan aquí a los principios. Miren este, respeto por la normativa internacional, respeto por los derechos humanos. Aquí tenemos mucho de qué hablar. Si ustedes le hacen una auditoría a las FARC, con los documentales que tenemos, con los documentos que se han escrito, con las entrevistas, esto de los derechos humanos, y eso fuera aceptado en la JEP, yo creo que ellos no son absueltos, además de escuchar a las víctimas. Ah, bueno, nos podemos certificar en auditoría, ¿no? Por ejemplo, auditorías externas y auditorías internas. ¿Sabe cómo nosotros nos certificamos? Es con la forma que tenemos de enfocar la auditoría. Ustedes ven que teóricamente no es complicada. Lo que pasa es que el auditor, el perfil del auditor debe ser una persona que mire todos los aspectos. Segundo, que tenga una capacidad de analizar, como yo les he tratado de enseñar en esta materia, ¿listo? La otra es que tenga la capacidad de entrelazar unos documentos con otros, de hacer cruces de información, si le dan bases de datos, hacer cruces de esas bases de datos, sacar unos resultados, interpretarlos, analizarlos y dar una opinión. Y esa opinión siempre está centrada a mitigar los riesgos en todas las organizaciones. Nosotros como ingenieros sí podemos especializarnos en auditoría, hay especializaciones. El auditor, la diferencia entre auditor y analista, ¿qué quiere decir? El analista lo que hace es dar un veredicto para alguna cosa. Un ejemplo, Mundo Mujer maneja analistas, no auditores. Mundo Mujer manda al analista a la casa de la señora que hace empanadas porque le van a hacer un préstamo. Entonces miran qué maquinaria tiene, dónde vive, con quién vive, más o menos cómo es el entorno familiar. Y a ver si la señora sí tiene la disposición de devolver la plata que le van a prestar. Entonces el analista al final hace un concepto y en ese concepto va a decir, la señora tal, con tal cédula, ubicada en esta casa, tiene todas las condiciones para que se le preste. Listo. De ahí se es anexar los documentos y el analista lo que hace es dar un concepto negativo o positivo. Pero el auditor va más allá. El auditor tiene la capacidad de analizar, de confrontar, de analizar de dónde viene el error, el riesgo, el hallazgo. ¿Listo? De dónde vienen esas anomalías y cómo se pueden corregir. Lo chévere de esto es que le da una estructura total. Miren que la señora que nos hizo hoy la auditoría era ingeniera de sistemas, doña Nancy Peñaranda. Ingeniera de sistemas que estaba haciendo auditoría. ¿Y saben lo que más se enfocó ella? Es que identifiquen los hallazgos.
Me hubiera gustado que ustedes estén en esa conferencia, pero era privada. Pero ella se enfocó mucho en que se identifiquen los hallazgos. Uno de esos hallazgos es que el plan de estudios no está ajustado totalmente a la edad, a la sociedad contemporánea, ¿cierto? Bueno, en esa parte miremos el taller. Solamente ese es el ejercicio, porque ya no, me dicen que ya se terminan las clases, ya no podemos hacer más. Yo les tenía preparado otro taller para que sigamos con la otra parte de esto, pero igual ustedes yo creo que hayan guardado en sus mentes, interiorizado algunos conceptos, ¿cierto? De auditoría. Bueno. Alguien por ahí me preguntaba que cuál era el taller de auditoría forense. Aquí está, ¿no? Para que lo mire. No recuerdo quién era. Ah, bueno. Ah, las empresas quieren experiencia y no les da trabajo. Yo les aconsejo una cosa. Para ganarle al gobierno con esta directriz que siempre le piden a uno experiencia, cuando salgan de la universidad, si tienen tiempo, háganse una investigación. No importa que no le paguen, pero hágase una investigación. Esa investigación documéntela bien. Y si lo puede enfocar a alguna de las materias que usted vio en el pensum, entonces usted tiene ya una hoja de vida hecha, ya ha tenido una investigación. Y la gente puede dar fe de eso. Por ejemplo, no sé, coger el colegio Goretti, tomar la estrategia Scratch, el programa Scratch, ir allá donde las niñas de primaria y hablar con el rector, hablar con el profesor, hablar con el coordinador y decirle, mire, yo como ingeniero de sistemas voy a hacer una investigación, voy a implementar Scratch para que los niños aprendan, no sé, habilidades lógico-matemáticas a través de la programación de Scratch. ¿Listo? Entonces ustedes ya hacen toda la documentación, hacen todo el seguimiento, hacen una prueba primero, un diagnóstico, aplican la prueba y luego miden cómo fue después de aplicar la prueba. Pueden coger un grupo de control, a un grupo sí y a otro no, para que puedan hacer la comparación. Y ahí pueden analizar de todos los datos que hemos aprendido en auditoría, analizar qué se encontró. Algunos niños sí pudieron, otros niños no les gustó, todos estaban de acuerdo. El profesor ayudó en la clase, los padres de familia se vincularon, o sea, todo lo que puedan sacar de esa investigación y la documentan y la presentan al SESMA. Eso es lo que hace mucha falta. Entonces ahí dicen, al final en las conclusiones de un trabajo como este, usted lo que dice al final es, ¿la herramienta Scratch sirvió o no sirvió? Y eso le da a usted estatus y experiencia para trabajar. Profe, ¿Listo? Sí, profe, señora. el trabajo social puede ser también certificado como investigación. Sí, claro, claro. Sí, incluso ustedes incluso ustedes lo pueden llevar a la Secretaría de Educación y ahí en la Secretaría ellos allá apoyan a los profesores para que ellos implementen esta forma de enseñanza y mire que ha salido de un ingeniero de sistemas, enseñando a programar a niños de sexto o de cuarto, no sé, de lo que ustedes quieran, ¿listo? Profe, pero eso tiene que hacerse durante, o sea, mientras uno esté en la universidad, o ya, por decir, si uno sale de la universidad
y hace pues el trabajo social, uno puede pedir que la universidad lo certifique como investigación o no, o tiene que hacerse Es que, durante el estudio. es que como egresado usted lo puede hacer. Por ejemplo, usted ahorita mismo puede hablar con el profesor, ¿cómo se llama el profe? El vicerrector de investigaciones, el profesor Javier Jiménez Toledo, que es el vicerrector de investigaciones. Usted le puede proponer que usted va a hacer esa investigación y ellos al final le dan un certificado, una cartica donde dice, este estudiante, o sea, en calidad de egresado, hizo esta investigación y eso ya le queda en su hoja de vida. Eso es importantísimo. Miren que casi no hay trabajo ya para ingenieros de sistemas porque con un ingeniero de sistemas es en un solo colegio. La ministra ya hizo la mala fama de que a los ingenieros de sistemas nos necesitan un par de horas nada más. Es mentira, pero ella lo hizo público. Y es difícil que a uno le den trabajo cuando uno no ha tenido una experiencia. Pero esos trabajitos, por ejemplo, esas investigaciones que yo le propongo, que yo les digo que se puede hacer con chicos, con niños, tiene un impacto bien grande, porque los niños aprenden a programar. Ustedes ya se aseguran que 30 niños, por ejemplo, aprendan a programar y entonces cambia su visión de ver las matemáticas, de ver las sociales, de ver otras materias. Y ya se empiezan a inclinar ellos en la parte del conocimiento científico. Y eso es un aporte grandísimo de los ingenieros para con los niños. ¿Listo? Yo creo que pues no es más que ponerse a hacer. Y además son investigaciones que no se va mucha plata, porque usted coge su tiempo, va a hablar con el profesor y allá le dan la oportunidad de tomar las fotos, de documentarse. Y usted se va a su casa cuando termine todo y se va a su casa y escribe. Escribe el documento y lo presenta al CESMAC. Si es en el colegio del María Goretti, como es de ellos le colaboran. ¿Listo? Miren que a pesar de que a nosotros no nos pagan por eso, pero a mí me gusta muchísimo la investigación y eso me ha dado muchos resultados. Por ejemplo, mi hermana trabaja en el María Goretti y ella tiene un grupo de niños que ella misma fundó un club de inglés. Ella es docente de inglés español. Y a las niñas el año pasado las pude llevar a que practiquen con los ingenieros de sistemas que estaban en mi curso, que practiquen el inglés conversacional. Nada de escrito, solamente la escucha y el habla. Y eso fue una experiencia muy buena porque los muchachos estaban nerviosos de que cómo así que unas niñas de 6º grado hablaban más inglés que ellos y entendían más. Y es porque a estas niñas les gusta. Y mi hermana las ha encaminado en esa parte, ¿no? Y ella hace su investigación. Nosotros nos vinculamos, ahora falta es sistematizar esa parte. Y eso muy chévere. Pensábamos hacerlo con ustedes también. Y creo que les informé al principio del curso, pero ya no hubo forma, pues por lo de la pandemia, ¿cierto? Bueno. Establecer el porcentaje de lucha contra la violencia, eso es muy fácil, mire. Usted se va aquí, estadísticas, violencia en Colombia. Sí, es bien interesante. Hay unos estudiantes que estoy asesorando, un trabajo de grado, ahí yo soy la jurado de la Universidad de Nariño de Tumaco. Y ellos hicieron un programa, o sea, les enseñaron a unos niños de 6º a programar con Scratch. Y ellos desarrollaron inteligencias múltiples. Imagínense una cosa de esas unos ingenieros. Toca es meterse en el campo de la ingeniería, abrir puertas. Ojalá con niños les aconsejo porque los niños
reciben una educación tradicional y eso no está bien. ¿Listo? Con matemáticas discretas, Caterine. Sí, bueno. Chévere, esas matemáticas con grafos, ¿no? Qué bonitas que son. Bueno, miren aquí esto. Ya le di yo en Google estadísticas violencia en Colombia. Voy a coger una como para el ejemplo. Cifras de violencia en Colombia. Si miran la pantalla, ¿no? Ahí está cargando. Medicina Legal reveló que en el 2019 hasta la fecha se registraron 7.600 homicidios. Listo. Ya tenemos una cifra, que son 7.602 homicidios. Listo. Ahora sí me voy a ir, voy a detener esta carga para que me dé opción de cargar otra. Y voy a colocar estadísticas de homicidios. Y le voy a poner una fecha, 1948, que es el tiempo que murió Gaitán. Galán murió en el 1909. Miren lo que dice esta noticia, solamente para el ejemplo. Voy a retomar. Acá la compañera me dice que aquí en el taller dice, aquí en el objetivo, establecer el porcentaje de lucha contra la violencia. Miren que yo no les estoy imponiendo nada. Ustedes son los que buscan y ustedes me dicen, por eso tienen que ponerme el link de donde sacaron, ¿listo? La información. Establecer el porcentaje de lucha contra la violencia en Colombia. Ya busqué, encontré esta cifra. Medicina Legal reveló que en el 2019 hasta la fecha hay 7.600 homicidios, 602 homicidios. Y encontré otra. Hice la búsqueda así, miren. Desde 1948, ¿no? Y aquí, ¿dónde está? Miren lo que dice. 1970 es el año más bajo de nivel de homicidios desde 1948 hasta hoy. Ya es una referencia, ¿no? De 1948 a 1970 hubo un altísimo porcentaje de homicidios y dice que en 1970 bajó. O sea, ¿qué quiere decir? Que del 71 para acá ha venido creciendo. Eso dice la noticia, mira. Del 58 al 71 se reduce bruscamente en las zonas mencionadas. Tolima, Caldas, Valle, Antioquia. Listo. Yo he tomado como esa forma. Mire, y aquí también ustedes pueden entrar al DANE. A ver qué tenemos allí. No sé cuál de estas puede abrirnos este.
Veamos esta estadística. De las Naciones Unidas. Indicadores de violencia y delincuencia relacionados con los objetivos de desarrollo sostenible. Aquí encuentro una relación, mire, ¿no? Porque ya se habló de esto, mire. Anteriormente ya se habló. ¿Dónde se habló, profe? Se habló en el video del profesor Tobón. Se habla en el documento escrito que está aquí en la auditoría. Y se habla también en el documental de Jorge Eliezer Gaitán. ¿Por qué dice eso, profe? Porque uno de los objetivos de desarrollo sostenible es que la gente salga de la pobreza. Y desde la muerte de Gaitán para acá, han tratado los grupos económicos y las familias pudientes aquí en Colombia, han tratado de cortar a todo aquel que quiera ayudar al pueblo. Y si no, otra vez enumeremos. Jorge Eliezer Gaitán, Luis Carlos Galán, Bernardo Osa, Pardo Leal, el ministro de Justicia, Lara Bonilla, y tantos otros que han muerto a causa de arreglar el país. ¿Listo? Y uno de los objetivos del desarrollo sostenible es la pobreza. Hay que mitigarla. Entonces miren lo que dice. Es prioritario para la toma de decisiones y la generación de políticas públicas. Una política pública, miren lo que yo escuchaba el otro día. Eso, y la muerte de líderes sociales. Acaban con todo aquel que quiera ayudar a la gente, ¿cierto? Espéreme, conecto este teléfono, ya se va a apagar. Entonces ustedes pueden mirar ahí cuántas situaciones que se presentan y ustedes las pueden relacionar. ¿Listo? Bueno. Bueno, muchachos, ahí pues yo les dejo es como la inquietud para que ustedes puedan hacer de su trabajo pues algo consciente, ¿no? No, puede ser un trabajo académico, pero estoy segura que a ustedes les va a mover las entrañas sobre nuestro país, pues que es la función de un docente, hacerle caer en cuenta a través de las asignaturas a los estudiantes que hay una cosa que es real, ¿cierto? En este caso la realidad es que el territorio, hay más territorio que Estado aquí, como dice el profesor Tobón. Otra cosa, mucha gente vive en pobreza, ¿cierto? Mucha gente vive en la pobreza. Miren lo que yo escuchaba y con esto yo cierro, no sé, pues para que puedan terminar su taller. Para la próxima semana, no se preocupen que hay tiempo. Pero yo escuchaba que se podría, con toda esa plata que se recolectó y que les dieron a la gente rica ahora con lo de la pandemia, le hubieran podido pagar a cada persona que quedó sin trabajo 1 millón de pesos mensualmente. Y eso que es poco. Y la gente hubiera podido aguantarse en la casa teniendo que comer. Pero ahorita estamos viendo que ya la gente está saliendo a comer. Y es entendible a veces, ¿cierto? No se justifica el robo, ni el atraco, ni las muertes, pero la gente está desesperada porque tiene hambre. Entonces,
Si nosotros nos ponemos a hacer auditoría a este gobierno, imagínense cómo queda de rajado, cuántos hallazgos encontramos, cuántos riesgos nos expone el gobierno a nosotros, a los colombianos, y cómo podemos evitarlo. Una manera chiquitica de evitar es que usted tome conciencia, que a través de su accionar como ingeniero de sistemas pueda dar solución a una problemática. Una de las soluciones: tome un grupo de niños, haga una investigación de lo que usted sabe, déles robótica, no importa que no le paguen, eso va para su hoja de vida. ¿Listo? Y si ustedes miran en la pantalla, les voy a proyectar, es que no tuvimos tiempo en las clases, les voy a proyectar es una página para que ustedes la tengan presente. ¿Listo? Yo creo que del taller ahí no nos falta nada más, ¿cierto? Cierto, es la última parte. Yo estoy trabajando, nadie me paga, nadie me dice a mí que yo haga. La verdad, mi profe haga esto o tiene que hacer esto. No, yo lo hago porque a mí me encanta la investigación, ¿listo? He estado trabajando en esta página. Ahí pueden tomar nota ustedes. Gestionandote.org. Profe, ¿Listos?